Donald Trump hizo nuevos anuncios para su gabinete. Nombró a Sean Spicer como su nuevo secretario de prensa. También creó una nueva oficina para la revisión de acuerdos comerciales, nombrando a Peter Navarro como su encargado. Diana Castañeda, nuestra periodista en Washington, D.C., tiene toda la información sobre estos y otros nombramientos hechos por el próximo mandatario estadounidense. Diana. Buenas tardes. Con estos nombramientos que ha hecho el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, va quedando consolidado su equipo de trabajo en materia de comunicaciones al interior de la Casa Blanca. Por ejemplo, en el caso de su secretario de prensa, anteriormente él se dedicaba a ser el director de comunicaciones del Comité Nacional Republicano. También participó muy de cerca en la campaña presidencial, al igual que en este equipo de transición que ha estado construyendo el presidente electo Donald Trump. Pero uno de los hechos que llama más la atención de estos nombramientos del día de hoy es que se creará un nuevo departamento, una nueva oficina al interior de la Casa Blanca que estará solamente dedicada a revisión de tratados de comercio, de nivel comercial y de política en materia de comercio. Es decir, que para este cargo ha nombrado a Navarro, quien tiene una amplia experiencia, no solo como catedrático de la Universidad de California en temas de comercio y de economía, pero quien ha mostrado una fuerte crítica frente a las prácticas comerciales de China y el intercambio comercial que existe entre China y Estados Unidos, lo que muestra que el presidente electo Donald Trump tiene la intención de cumplir su promesa de campaña de revisar cada uno de los acuerdos comerciales que tiene actualmente Estados Unidos con otras naciones, como por ejemplo NAFTA con Canadá y México, al igual que no seguir adelante, como lo había dicho anteriormente, con el acuerdo transpacífico, en donde participan 12 países más. Veamos. Bueno, él está cumpliendo, haciendo todo posible de cumplir sus promesas de cuando hizo la campaña, y algo de lo que habló mucho es de los acuerdos de comercio internacional que teníamos que no estaban siendo negociados en forma positiva. Él no es proteccionista, sí quiere acuerdos de libre comercio, pero que sean negociados inteligentemente, y recalcó mucho lo que China estaba haciendo con nosotros, o sea, ni siquiera cumpliendo con leyes que ya están en la actualidad entre país y país, y escoge a un señor que ha escrito sobre ese tema, que ha escrito un libro junto con el que va a ser secretario de Comercio y que cree firmemente en lo que cree el presidente Trump, que va a ser el presidente electo Trump. La señora Conway es una señora que ha demostrado ser brillante y tener un instinto político que está muy de acuerdo con el instinto político del presidente electo Trump. Yo creo que no podía haber pensado en mejor consejera que la señora Conway. Yo sé que fue considerada para otros puestos, pero ella no quiere dejar totalmente a sus 4 hijos. Bien, Kellyanne, quien es una de las figuras más visibles responsables del éxito en esta campaña electoral del presidente electo Donald Trump, también estará al interior de la Casa Blanca, sirviendo como asesora en las relaciones que tendrá el mandatario con la prensa. Se quedan ya menos de un mes para que el presidente electo Donald Trump tome posesión como el mandatario número 45 de los Estados Unidos, y se esperan también nuevos anuncios por parte del próximo mandatario para seguir construyendo su gabinete. Esta es la información que por el momento se registra desde Washington. Vuelvo a nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Diana. Buena tarde para usted. Y a propósito de Trump, hoy se mostró partidario de fortalecer y expandir la capacidad nuclear de Estados Unidos hasta que el mundo entre en razón, dijo, respecto a las armas atómicas. Lo aseguró en un mensaje por Twitter, un sistema que está utilizando intensamente para expresar opiniones, revisar algunas ideas o plantear principios antes de que llegue a la Casa Blanca el próximo 20 de enero. Los Estados Unidos deben expandir sustancialmente sus capacidades nucleares hasta el momento en que el mundo entre en razón con lo referente a las armas nucleares. Para hablar sobre estas declaraciones que generan polémica de Donald Trump nos acompaña Layo Sasdi, es experto en relaciones internacionales y asuntos de defensa, profesor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Señor Sasdi, buena tarde, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, buenas tardes a todos en Hispanoamérica, el Caribe y Estados Unidos. ¿A qué se puede estar refiriendo Donald Trump cuando asegura esto de fortalecer y expandir la capacidad nuclear de Estados Unidos?
Bueno, diversos aspectos. Por un lado, Estados Unidos empezó a reducir el programas de modernización de sus armas nucleares con la caída de la Unión Soviética en diciembre de 1991, al considerar primeramente el expresidente George H.W. Bush, el padre, y después Bill Clinton, que ya no era necesario, que había que aprovecharse de un dividendo de la paz, reducir aquellos programas de armas que habían sido diseñados para enfrentarse a una carrera de armamentos con la Unión Soviética. Y bueno, pues empezó a concentrarse más en el desarrollo de armas convencionales y armas de precisión, como misiles y bombas de precisión, misiles inteligentes. Pero desde la caída de la Unión Soviética y sobre todo con la venida de Vladimir Putin al poder, a la presidencia de Rusia a partir del año 2000, pues en el caso de Rusia ha experimentado un proceso de modernización de sus fuerzas nucleares y del despliegue de fuerzas nucleares que Estados Unidos renunció por tratado con la Unión Soviética, el Tratado de Fuerzas Intermedias Nucleares de 1987, y que probablemente Rusia, pues en violación de ese tratado, ha decidido desplegar algunas de estas armas de alcance intermedio lanzados desde tierra, no desde submarinos o barcos, no desde el aire, sino desde baterías móviles terrestres, quizá en respuesta al hecho, que el expresidente, George W. Bush, hijo, decidió abandonar el tratado contra armas de defensa de antimisiles balísticos de 1972, y ese tratado limitaba las defensas antimisiles tanto de Rusia, en aquel entonces Unión Soviética, y Estados Unidos. La idea era que al haber pocas defensas antimisiles, ninguno, ni Rusia o Estados Unidos, se atrevería a atacar por sorpresa al otro, pensando que se escudarían sus defensas antimisiles ante un contraataque del atacado. Y claro, al renunciar a ese tratado ABM de 1972, antimisiles balísticos, Bush en 2002, pues entonces Putin consideró que las defensas antimisiles desplegadas por Estados Unidos en Europa eran una amenaza a su fuerza de misiles estratégicos, misiles intercontinentales, y empezó a desplegar, a desarrollar misiles como el Iskander-M, que es un misil balístico de corto alcance que, aunque se anuncia oficialmente que la versión rusa era de 400 kilómetros lanzado desde tierra, al parecer desde la antigua Königsberg, que ahora le llaman Kaliningrado, lo que era Prusia Oriental, los rusos pueden alcanzar a Berlín a 525 kilómetros. El tratado INF de 1987 que les hablé, que eliminaba toda una categoría de misiles, tanto balísticos como cruceros, lanzados desde tierra, tanto para Rusia y Estados Unidos, y cubría a misiles desde 500 kilómetros de alcance hasta 5.500. Bueno, Rusia con el Iskander-M tendría como mínimo 525, quizás 600 kilómetros de alcance. Sí. Hay una versión de misil crucero lanzada por ese sistema Iskander, que es el Iskander-K, que probablemente los misiles son como los que los rusos han usado contra los terroristas en Siria, que sería un alcance, yo le calculo, de 3.800 kilómetros. Sí. Y claro, hay otras armas como un misil balístico Rubiesh, que Rusia ha desarrollado, que tendría un alcance de 6.000 kilómetros. El borde del límite del tratado de 5.500. Entonces, ante estas nuevas armas, me imagino que los asesores de Trump le han dicho que hay que renovar el arsenal americano, pues esas armas que eliminó en 1987 o a partir de 87 de alcance intermedio lanzadas en tierra, volverlas a desarrollar en respuesta a los armamentos que Rusia tiene ahora en esa categoría, en violación del tratado INF de 1987. Y hay otros aspectos como, por ejemplo, ahora Estados Unidos pues necesita renovar, por ejemplo, su fuerza de misiles balísticos intercontinentales basados en tierra, en silos subterráneos. Tienen en total 450, los llamados Minuteman III. Pero estos ya son anticuados, son del siglo pasado. Y mientras Rusia renueva su arsenal, y no es solo Rusia, está la China, hay nuevos jugadores, ¿no? En el tablero nuclear está la India, sí, está Pakistán, está Israel también, está Corea del Norte, no lo olvidemos. Entonces Estados Unidos tendría que modernizar esas fuerzas que ya tiene, pero que ya son del siglo pasado y se están tornando obsoletas. ¿Y qué cree usted, señor Sazdi, cuando el presidente Putin... lanzado desde submarinos sucesor al actual Tridente II, por ejemplo?
El presidente Putin ha dicho hace algunos días que en Moscú se debe reforzar el potencial nuclear del país en una reunión con la plana mayor del Ministerio de Defensa de Rusia. Y ahora vemos este comentario, al parecer aislado, pero usted ya nos dice está muy conectado con lo que está pasando en Rusia, de Donald Trump. ¿Viene una escalada armamentística? Bueno, hay una cosa, que si Trump cumple con la promesa que ha dicho electoral de colaborar con Rusia y con Putin en la lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico en Siria y en Irak, allí ya habría un punto de encuentro. O sea, vería que no habría un punto de conflicto, de guerra fría, vamos a decir. También tengo entendido que Trump ha ordenado sacar a Rusia de la lista de países que constituyen una amenaza a Estados Unidos cuando sea presidente. Eso sería un paso positivo. Vamos a pensar, yo aquí especulando, que Trump, por un lado, renovaría las fuerzas que requieren renovarse, como si uno tiene un auto viejo y quiere pues un auto más nuevo. No va a comprar 3 autos nuevos, sino uno para reemplazar el anterior. Eso con respecto a los misiles balísticos intercontinentales, el Minuteman III, reemplazarlos, los basados en tierra, en silos subterráneos, reemplazar los misiles Tridente II lanzados desde submarinos de la clase Ohio por una nueva versión y un nuevo submarino para llevarlos. Y por otro lado, yo me imagino que irán al proceso de control de armas, que es muy importante. Reducir o mantener los tratados actuales, como el nuevo tratado START que firmó Obama con Rusia en el 2010, tratar de mantenerlo, el tratado INF que les hablé del 87, que eliminaba misiles de alcance intermedio lanzados de tierra, tratar de revivirlo, ¿no? O hacer garantías y quizá tratar de promover conjuntamente Rusia y Estados Unidos, aquí especulando también, un proceso de control de armas nucleares y misiles balísticos o cruceros estratégicos de países que no han firmado acuerdos, como la India, Pakistán, a ver si la China, está Israel también. Corea del Norte es más complicado, ahí requeriría la colaboración de China y de Rusia para controlar al genio nuclear y de misiles que Corea del Norte está desatando. Pero vamos a ver qué ocurre. Yo diría que él trataría, pues no creo que se involucre en una carrera de armamentos porque sería mucho gasto y él que quiere reconstruir la economía y la industria americana le quitaría fondos para hacerlo, capital, si lo dedica en una nueva carrera de armamentos con Rusia, con la China, con otros países. Así que vamos a ver qué ocurre, pero como mínimo renovará el arsenal anticuado del siglo XX, reemplazarlo según los acuerdos que no hay que olvidar, tiene que respetar el tratado nuevo START, si que decide mantenerlo. Y si no decide mantenerlo, pues me imagino que, ya que quiere buenas relaciones con Rusia en la lucha contra el enemigo común, Estado Islámico y terrorismo islámico sunita internacional, sí, pues tendrá que llegar a un acuerdo sobre el proceso de control de armas nucleares. No podrá sino más salirse, porque eso no mejoraría las relaciones con Rusia. Pues quiero agradecerle mucho su análisis. Es Layo Sasdi, experto en relaciones internacionales y asuntos de defensa, profesor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, quien nos acompaña a esta hora vía Skype desde San Juan. Muy amable por haber estado con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Muy amable.